Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, les habla Emi Cerrato. Muchas gracias por ver algunos de mis videos esta noche. Esta noche voy a hablar de un artista realmente importantísimo en la época de los años 60, 70. Él revolucionó la música de todos los tiempos. Estoy hablando nada más y nada menos que de Elvis Presley. Bueno, pues déjenme decirles que yo tenía, por ejemplo, la edad de 17 años cuando muere este cantante estadounidense que nace en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935. Y muere el 16 de agosto de 1977 víctima de drogas, víctima de fármacos mal aplicados, etcétera. Eso es lo que se dijo a la edad de 42 años. A mí me da mucha tristeza que un artista de esta talla de Elvis Presley muera exactamente a los 42 años, muy joven realmente. Bueno, pues yo realmente la música de Elvis Presley lo conocí en los años 70, muy joven, pero realmente no me llamaba la atención. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención cuando en su muerte casi una semana se la pasaron hablando los medios de comunicación de esa época. Por lo tanto, a mí me pareció su música fabulosa, de un joven guerrero que quería hacer mucho por la música y realmente lo logró. Sabía tocar maravillosamente la guitarra y finalmente logró todos sus objetivos. Logró los objetivos de la música, del rock and roll en los Estados Unidos. Eh, Hablar de Elvis Presley es hablar del rock, del pop, del rey del rock and roll de todos Estados Unidos y de todo el mundo. Él, siendo muy pequeño, fíjense que tenía muchas ganas de triunfar. Nace de una familia un poco pobre aquí en Tupelo, Mississippi, y siempre desde muy pequeño se reflejó los ímpetus o las ganas de salir adelante, de tocar la guitarra, y lo hacía perfectamente bien, maravillosamente bien. Y entonces un día encontró una disquera ahí en el pueblo donde nació, cerca de la ciudad donde nació, había una disquera que se llamaba Sun Records, y él se atrevió a ir a preguntar que quería grabar un disco, ¿no? Pero le dijeron que tenía que pagar una cantidad. No era mucho en esa época, juntó el dinero para grabar esa canción. Grabó dos canciones, es un disco pequeño, un disco sencillo, y entonces pagó, bueno, y realmente era para el regalo de su madre que cumplía años. Entonces le llevó la sorpresa, y realmente alguien por ahí, el disco, no sé cómo sucedió, pero algo lo llevó a una radiodifusora, y la radiodifusora del pueblo lo tocó y se les hizo maravillosa la música de Elvis Presley. Y finalmente él se quedó así, pero simplemente se quedó en que tocaron su música, tocaron su disco, pero quedó así. Sin embargo, la RCA Records le ofreció un contrato bien importante en 1956, y consigue difundir la RCA su música primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo. Su primer sencillo fue un trancazo, un hitazo, que se llamó El Hotel de los Corazones Rotos, Heartbreak Hotel. Entonces, esta canción fue un verdadero fenómeno dentro de la música de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Elvis Presley? Bueno, se dice que Elvis Presley, casi en todo el territorio de Estados Unidos, la gente cree mucho en Cristo. La mayoría son cristianos. Son católicos también, pero la mayoría son cristianos. Y se dice que
que se juntaba con gente afroamericana y que una vez pasó por una iglesia y que les encantó cómo tocaban con mucho sentimiento la gente de color, la música del blues, era totalmente triste, desgarradora, fuerte, pero pidiéndole a Dios algo. Y él se le hizo sumamente importantísimo este tipo de música que cantaban la gente en Luisiana, finalmente en ese territorio de Mississippi, Luisiana, era donde esta gente afroamericana cantaba las canciones maravillosamente. Bueno, entonces él aquí en 1956 ya consigue su contrato con la RCA Records, y, y su música pues pegó maravillosamente, ¿no? Una energía completísima en el escenario, mucha controversia. La música que él tocaba tenía muchísima controversia porque en esa época la gente era muy seria, muy apagada, muy parca, ¿no? Y trabajador, etcétera. Y entonces él empieza a mover muchísimo su cuerpo, las caderas sobre todo. De ahí el ritmo que decían Elvis, 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 la pelvis, ¿no? Entonces, realmente era un, este, un huracán en el escenario con esa energía completa que, 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 que su cuerpo desinhibido proyectaba a todo el mundo, ¿no? Entonces sus canciones realmente son de la raza afroamericana que vivió mucho en Estados Unidos. Están mezcladas con country y blues. Entonces, ese es lo que hizo de alguna manera que la música de Elvis Presley fuera tan importante y tan famosa en Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente se agolpaba en donde iba, se iba a presentar en la televisión de esa época, en los escenarios. No, hombre, un gentío terrible, ¿no? Y sobre todo las señoritas, las jovencitas, ya estaban como que un poco hartas de lo mismo, y surge el cañonazo, el fenómeno de Elvis Presley, y no, hombre, se volvió realmente un fenómeno. A mí lo único que no me gusta es que haya muerto tan joven, 42 años de edad, y estaba ya digo, para los 42 años de edad que él representaba, o sea, ahorita la gente de 42 años de edad es sumamente joven, de veras. ¿Cómo es posible que una persona como Elvis Presley haya muerto tan joven, tan radiante, tan eléctrico, tan fulminante, tan proyectivo, ¿no? Y que haya dejado morir su música tan hermosa que era, ¿no? Y que proyectaba muchísimas ganas de bailar, de energía, etcétera. Entonces ahí Elvis Presley es el precursor de muchísimos artistas de la Unión Americana, de todo el mundo, que proyectaron otros géneros, pero que viene de la época del rock and roll. Que él le llaman el rey del rock and roll porque él inventó todo esto, ¿no? O sea, seamos francos, así como el que inventó la cumbia, así como el que inventó el merengue, etcétera, ¿no? Entonces él inventa, el rey del pop, del rock and roll, inventa lo que es la música americana en esta época, 1950s, 1960s y 1970s. Muy joven, 1977, 16 de agosto, muere en la ciudad de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, de un infarto agudo al miocardio, y lo sepultan en Graceland, muy cerca de Tupelo, Mississippi. Imagínense, ahora yo me pongo a pensar, nace un 8 de enero. Muchas personas que nacen en este mes de enero, los principios del mes de enero de esa época, han sido muy exitosos, muy buenos. Si no son cantantes, han sido muy buenos empresarios, pero realmente de entre del 1 de enero hasta el 15 de enero, han sido esas personas de los años 60, 50, súper exitosos, de veras. Si no, chéquenlo. Bueno, entonces aquí realmente la música de Elvis Presley era una música extraña de ese tiempo.
el tremendo vozarrón que tenía Elvis Presley, era maravilloso. Entonces, él solamente interrumpe, fíjense, interrumpe 2 años porque él tenía que ingresar al ejército y allá, si es de ley, tienen que ingresar todas las personas que cumplen 18 años al ejército. Entonces entra en 1958 reclutado por el servicio militar y reanuda su carrera 2 años después. Pero pues reanuda su carrera y empieza otra vez a grabar canciones. Realmente las canciones de Elvis Presley a veces tiene mucha nostalgia, tristeza, tiene muchos blues, junto con música eléctrica que invita a bailar, invita a gozar, a disfrutar, invita a mover la pelvis, invita a mover el esqueleto, invita a mover todo, ¿no? Entonces, en 1960 empieza a grabar películas de corte popular, fíjese, ahí le empezó a decir su manager, vamos a empezar a grabar, a filmar películas donde tú vas a ser el protagonista y vas a tener más fama que nadie. Pero Elvis Presley era muy mal actor realmente, porque su música era cantante, su música es su música, el rock and roll. Pero aquí el representante lo hace, que grabe películas porque había firmado varias. Y entonces protagonizó varias películas como figura principal, pero pues vuelvo a decir, no era actor, lo suyo era la música. Inclusive me pongo a pensar, aquí en México grabó una película, Fiesta en Acapulco, realizada por él y la gran actriz mexicana de ojos hermosísimos, Elsa Aguirre. Y también, no recuerdo bien si después grabó una película o ahí mismo, pero creo que fue otra, que graba con Dolores del Río en la ciudad de Guadalajara, aunque se dice que él jamás vino a México a grabar. Fueron estudios en Hollywood. Ahí hicieron los estudios, solamente vinieron a grabar escenas a Acapulco, a Guadalajara, y ahí ensamblaron las escenas. O sea, fue todo editado. Porque también hay un mito, no sé si sea cierto o falso. Yo adoro la música de él, pero sin embargo decían que él no quería a los mexicanos. ¿Qué tan cierto hay? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que grabó 2 películas de corte con artistas mexicanos y una Fiesta en Acapulco y la otra no recuerdo bien, que canta la canción de Guadalajara. Bueno, en 1973 protagonizó el primer concierto en vivo y vía satélite, visto, imagínense, por 1.500 millones de personas. Era el boom en esa época. Vía satélite estaban inventando ya la tecnología del vía satélite, o sea, en televisión en vivo, para que lo vieran muchísimas personas en el mundo. Y bueno, finalmente muere en el 16 de septiembre de 1977 a la edad de 42 años, muere víctima por el consumo excesivo de medicamentos, aunque se dice que murió por drogas. Eso no está por ley escrito. Aquí dicen que eran prescritos los medicamentos, que tomaba muchísimo. A esta edad, fíjense que ya estaba muy gordo Elvis Presley. Cantaba maravilloso. Eso nadie se lo discute a esa edad. Cantaba precioso todavía. Pero ¿qué creen? Subió mucho de peso. Y otra cosa, el vestuario que usaba Elvis Presley, que se usa mucho de los imitadores en Las Vegas o en otras partes del mundo, ese vestuario no lo tenía en un principio. Era mucho mejor. Pero ese vestuario se quedó para siempre, aunque a muchos no les llega a gustar ese vestuario que usan hoy los imitadores de Elvis Presley. Sin embargo, ese lo identifican en donde quiera que esté. Entonces, los discos de él se siguen vendiendo. Ya no los discos de acetato, los discos de vinil, pero se siguen vendiendo por las plataformas donde están esos discos de Elvis Presley. Y también algunas canciones, la mayoría las compuso él. Entonces era un genio Elvis Presley. Bueno, pues es considerado una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Una de las personas más influyentes, imagínense. El pop, las baladas, el gospel y blues es especialidad de la música del rey del rock. ¿Y de quién estamos hablando? Pues del rey del rock de Estados Unidos y del mundo,
Elvis Presley. Amiguitos, pues si les gusta esta biografía importantísima de este genio, denle like, suscríbanse a mi canal. Tengo muy poquitos suscriptores. Yo sé que lo voy a ir haciendo poco a poco. A mí no me interesa, yo quiero cada semana subir un video. Ojalá les vaya gustando y se vayan suscribiendo. Muchísimas gracias.